Muy buenos días a todos los que ya están conectados a nuestra tercera sesión de este curso de capacitación de enfermedades transmisibles para médicos EDF. Y tal como señala el programa, hoy tenemos la primera presentación del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Nuestra expositora será la doctora Tania Herrera, que es la coordinadora del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos y es la jefa de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública de este Ministerio de Salud. Así que dejo con ustedes a la doctora Tania Herrera. Muy buenos días para todos y todas los y las asistentes. Un gusto estar acá nuevamente, como todos los años. Bienvenidos a esta nueva etapa de Destinación Información. Yo, de los que estamos acá, soy la única que fui EDF, ¿no? Sí. Así que tengo la experiencia de qué significa ser EDF. Voy a compartir la pantalla. Vamos a tener 2 clases de resistencia. Y ojalá me puedan ir dando feedback por el chat sobre su experiencia, qué es lo que conocieron durante su estancia en la universidad, porque igual ahora esto está siendo un tema bastante relevante. A ver, ahí se ve. Sí, se ve sin problema. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, tenemos 2 presentaciones, una que les voy a contar sobre qué es el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, y la segunda ya un poco más aterrizando el tema de lo que vamos a pedirles que hagan en sus establecimientos, que son la conformación de los programas de optimización de uso de antimicrobianos PROA. ¿Ya? Son 2 temas relevantes, hay muchos más. Hay cursos sobre esto por si les interesa. La SOCHINF, la Sociedad Chilena de Infectología, tiene todos los años un diplomado sobre antibióticos, tiene y también cursos sobre resistencia, y también en internet pueden encontrar mucho material porque esto es algo que se está haciendo en todos los países, ¿ya? Y es importante que todos los prescriptores sepamos de qué se trata. Y van a ver que yo voy a hablar de prescriptores y no de médicos, porque también hacemos esa diferencia. Bien, para comenzar entonces, como ustedes deben saber, en 1928 Fleming descubrió la penicilina. ¿Ya? No voy a contar toda la historia, pero en el fondo encontró que había un hongo que producía que se murieran las bacterias que estaban alrededor, y con eso logró tener el primer antibiótico de la historia, lo cual causó la revolución antibiótica, con lo que también todos conocemos como esta nueva tecnología empezaron a avanzar, y empezó también a verse una disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas, no solo por supuesto asociados a los antibióticos, también tiene que ver con las mejoras en el saneamiento, la higiene, los estilos de vida, el desarrollo de los países, pero también tuvo su rol aquí el tema del uso de estos antimicrobianos, que le vamos a empezar a llamar así y no antibióticos, por lo que ya les voy a contar. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver cómo en la línea fucsia están las enfermedades infecciosas y cómo estas fueron disminuyendo. Esto es una tasa de mortalidad en Estados Unidos, pero que refleja más o menos lo que pasa en muchos de los países. Entonces tenemos una tecnología que trajo muchos efectos positivos a la humanidad en el fondo. Sin embargo, ya Fleming también decía en esa época, cuando él recibió el premio Nobel por este descubrimiento, que existe el peligro de que un hombre ignorante, decía él en esa época, pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibióticos, y al exponer a los microbios a una cantidad no letal de medicamentos, los haga resistentes. O sea, el tema de la resistencia es paralelo al descubrimiento de los antibióticos. ¿Ya? Así de antiguo, digamos. Y aquella profecía que lanzó Alexander Fleming en el 45 se ha cumplido. Entonces aquí yo les puse también una imagen de un diario que habla sobre el tema de la resistencia, donde titula "Fleming tenía razón, la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos amenaza los avances en salud", y esto es debido al primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud que detecta ya resistencia en todos los países. Y para contextualizar también por qué estamos hablando de la resistencia a los antimicrobianos, aquí está en inglés el AMR,
Lo que se ha estimado por los organismos internacionales es que actualmente, en una estimación bastante baja, y esto fue el año 2017, por ahí de 2018, que se estimó que la resistencia causaba 700.000 muertes en el mundo al año. Y está aquí entonces marcado en azulito como la cantidad de muertes en comparación con otras. Si ustedes se fijan en el más grande es cáncer, en la actualidad de las mayores enfermedades que causan mortalidad a nivel mundial es el cáncer con 8,2 millones, y aquí tienen ustedes también como el cólera, la diabetes, la diarrea, el sarampión, los accidentes de tránsito y el tétanos también están identificados en el gráfico. Y sin embargo, cuando se hace la estimación hacia el año 2050, lo que se ve es que la resistencia a los antimicrobianos mataría a 10 millones de personas al año, va a ser, por lo tanto, si es que no se toman medidas, la principal causa de muerte a nivel mundial, superando al cáncer, que va a seguir subiendo, pero la resistencia va a ser mayor, y por lo tanto se constituye como una amenaza muy relevante para la salud pública mundial, y así es como lo están viendo los países y los organismos internacionales. Yo siempre digo, si nosotros pudiésemos adivinar de qué vamos a morir, probablemente nosotros que estamos acá en este seminario, vamos a morir de alguna infección resistente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nos importa? Porque realmente tenemos cifras relevantes en conocer cuáles son los niveles de resistencia que existen en distintos países, cuáles son las bacterias que son más resistentes, y eso nos está haciendo de alguna manera que los antibióticos que tenemos para tratar estas bacterias y otros microorganismos, porque vamos a hablar también de los otros, en el fondo nos vamos a quedar sin antibióticos, y lo que se prevé es incluso así apocalípticamente una era post-antibiótica donde ya las mismas infecciones que antes mataban a la humanidad porque no habían tecnologías para tratarlas, nos van a volver a empezar a matar porque no van a haber tecnologías para matarlas porque las bacterias son todas resistentes a estas. Así de grave es el problema. Actualmente las cifras que muestran al año 2019, este reporte que se hizo, que fue como un análisis sistemático de la evidencia, donde se recopiló información de muchos países y se determinó que se estimaba que 1,27 millones de muertes eran atribuibles a las bacterias resistentes globalmente, y esas son las atribuibles y también hay las que están relacionadas, y la resistencia a los antimicrobianos contribuye a aumentar el número de muertes, las complicaciones en salud, el aumento de los gastos sanitarios también, que es importante en todos los países, independiente del estado socioeconómico del país. Entonces, en el gráfico, por ejemplo, ustedes pueden ver que están marcados en colores los que son países de alto ingreso, donde está la América Latina, donde está el norte de África y el Medio Oriente, etcétera, el África subsahariana, y ahí ustedes ven las muertes de cualquier edad que son atribuibles o asociadas con la resistencia a los antimicrobianos. En más negrito, la barra de abajo muestra las atribuibles, y en el total de la barra muestra finalmente las asociadas. Y vemos cómo el tema en África es bien relevante, con tasas de mortalidad altas en relación a la resistencia, y va disminuyendo en algunos otros países, la más baja es la de Australasia. Sin embargo, de todas maneras, en todas las regiones del mundo existe mortalidad tanto atribuible como asociada a la resistencia. Todo esto hace que las Naciones Unidas haya identificado la resistencia a los antimicrobianos como una de las mayores amenazas a la salud pública actual y futura. ¿Por qué es importante que Naciones Unidas lo identifique? Porque ustedes sabrán que Naciones Unidas es el paraguas para todo el resto de organismos internacionales. O sea, la Organización Mundial de la Salud depende de Naciones Unidas, y así muchos otros con los que trabajamos también de la mano. Entonces, en el paraguas de Naciones Unidas se identifica esto como un problema relevante, como uno de los 10 mayores problemas relevantes en el mundo, actual y futuro, y por lo tanto eso hace que todo el resto de los organismos internacionales tengan que colaborar de alguna manera para poder empezar a disminuir o paliar o contener el tema de la resistencia. En el gráfico que se ve ahora en la pantalla, esto también es la mortalidad, las muertes en número atribuibles y asociadas, pero esto ahora es por síndrome, ¿ya? O sea, ¿qué
cuáles son las enfermedades, las infecciones que producen las bacterias que más tienen que ver con bacterias resistentes y que por lo tanto causan muerte por bacterias resistentes. Y las primeras que están ahí son las enfermedades infecciosas respiratorias bajas, ¿ya? O sea, la neumonía. Esa es la que más produce muertes asociadas a bacterias resistentes. Y después tenemos otras que son, por ejemplo, la segunda es la sepsis, ¿cierto? La infección del torrente sanguíneo, infecciones intraabdominales, y la cuarta es la infección urinaria, y la quinta es la tuberculosis. Entonces vemos que también aquí existe una importante diferencia y que tenemos que concentrarnos en algunas más que en otras porque son las que más están asociadas a resistencia. Sin embargo, cualquiera de las infecciones en general, teniendo un tratamiento antibiótico, y si son bacterias u otros microorganismos teniendo un tratamiento antimicrobiano, tenemos probabilidad de que esto se haga resistente. Vamos a ver por qué un poquito más adelante. Este último gráfico que les traigo acá para mostrarles cuál es la carga de enfermedad de la resistencia, nos muestra también el número de muertes atribuibles o asociadas, pero aquí ya viene por bacterias, o sea, cuáles son las bacterias que mayormente tienen resistencia y que causan muertes. Esto es a nivel mundial, cambia cuando lo vemos según país. Nosotros en Chile probablemente es muy distinto el perfil. Y vemos que Escherichia coli es la que tiene una importancia relativa respecto a las demás primarias. Y también acá tenemos el Staphylococcus aureus, que es el menicilino resistente, la Klebsiella pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, el Acinetobacter baumannii, etc. ¿Ya? O sea, aquí tenemos los niveles de las bacterias que causan muerte a nivel global, ya sea muertes en el más negrito atribuible, o sea que directamente es por la resistencia que la persona muere, o asociadas a la resistencia, dependiendo de cada una de los agentes. Esto ustedes lo van a tener para que lo puedan revisar en mayor detalle, y están también los links a los papers, ¿ya? Que están bien interesantes. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos el problema de la resistencia a los antimicrobianos? Yo ya les conté, Fleming ya lo decía, ya lo sabía desde el comienzo cuando él descubre la penicilina, y la verdad es que tenemos que entonces pensar qué es la resistencia a los antimicrobianos. Y acá vamos a tener un ejemplo de una bacteria que las bacterias en general, bueno, van a querer sobrevivir, ¿cierto? En el equilibrio ecológico que se produce en el mundo entre los distintos seres vivos, y ante estas ganas de sobrevivir, tienen algunos mecanismos que les permiten ir defendiéndose de los ataques del medio externo. ¿Ya? Uno de los ataques del medio externo, ¿cierto?, va a ser los antibióticos. Pero hay otros también. Entonces, tiene mecanismos las bacterias para poder evitar que estos antibióticos le hagan daño y la maten. Y estos mecanismos se dividen en aquellos que son más naturales, pero también aquella que es la resistencia más adquirida. Nosotros le llamamos resistencia natural o intrínseca a aquella que se produce como mecanismo de defensa y que se transmite verticalmente, es decir, un cambio en la bacteria que le permite defenderse de los antibióticos que tienen del medio externo y que al reproducirse se lo traspasa a su descendencia. Entonces todas las bacterias que provengan de esta bacteria madre que tiene este mecanismo de resistencia van a tener también resistencia. Y la otra es la adquirida, que se refiere a mutaciones específicas, puntuales, en su material genético para adquirir ya, digamos, después lo traspasa, pero para adquirir este tipo de mecanismos de resistencia, y el traspaso de genes. Las bacterias son capaces a través de diversos mecanismos de traspasarse genes entre ellas, y esto es lo que llamamos transferencia horizontal. Es decir, no esperamos a que la bacteria se reproduzca, sino que si hay una bacteria resistente y tiene vecinas que no lo son, puede traspasar material genético y otorgarle los mecanismos de resistencia. Entonces, acá en el dibujo se ven distintos mecanismos. Ya esto es más ya de la microbiología. Tenemos bombas de flujo donde les permite tirar hacia afuera, ¿cierto?, los antibióticos que han ingresado para matarla, dependiendo de dónde también actúe el antibiótico. Ustedes saben que actúa a distintos niveles, dependiendo de dónde actúe van a ir
teniendo distintos mecanismos. Entonces las bombas de flujo tienen modificaciones del sitio blanco, cosa que el antibiótico no le haga efecto, tienen también enzimas hidrolíticas que permiten destruir los antibióticos, etc. Ya todos estos mecanismos les permiten, como digo, adquirir esta resistencia. Y estos mecanismos que son naturales, que todas las bacterias lo tienen la potencialidad de mutar, de tener estos mecanismos de resistencia, porque ellos van a querer sobrevivir, como les decía, son potenciados, o sea, se hacen más intensos y más, la velocidad en que se produce se hace más rápida cuando usamos antimicrobianos, ¿ya? Y cuando usamos antimicrobianos, y aquí quiero recalcar también, y otras sustancias, porque cuando hablamos de resistencia siempre nos estamos enfocando, porque es el más importante, a los antimicrobianos propiamente tal. Pero cuando nosotros usamos jabones, detergentes, ¿ya? Limpiadores que estuvieron tan de moda en la época de la COVID, vamos también a generar resistencia a estos. O sea, cualquier cosa que usemos para poder eliminar bacterias, vamos a estar haciendo una presión para que las bacterias generen resistencia, y las que vengan a futuro, las que vengan la próxima vez que se reproduzcan, sean resistentes a estas sustancias. Incluso se habla de los metales pesados. Los metales pesados también son sustancias que producen resistencia y que además, lamentablemente, actúan en el mismo sitio blanco. La bacteria hace el mismo cambio para el metal pesado que para el antimicrobiano. Entonces se pueden generar resistencia a un antibiótico sin haber estado expuesto al antibiótico, sino que habiendo estado expuesto al metal pesado. Y eso también es relevante para pensar cómo funciona todo este equilibrio a lo que estamos expuestos nosotros, y desde donde nosotros somos como seres humanos uno más de toda la ecología. A este tema de cómo nosotros a través del uso de antimicrobianos u otras sustancias hacemos que se potencien los mecanismos de resistencia en las bacterias, le llamamos presión de selección, ¿ya? Y esta es típicamente lo que sucede cuando, en el dibujo que está aquí abajo, donde nosotros tenemos un número de bacterias X, con algunas sensibles al antibiótico y con otras resistentes naturalmente, que ya tienen una mutación, por ejemplo, en el sitio blanco, y por lo tanto el antibiótico no le hace efecto. Pero poblacionalmente son poquitas y la mayoría son sensibles. Si nosotros aplicamos un antibiótico y matamos a aquellas que son sensibles, vamos a tener bacterias resistentes que no van a morir porque no les hace nada el antibiótico, y estas ahora entonces van a volver a crecer, se van a reproducir, y la próxima población que vamos a tener va a ser todas de bacterias resistentes. Así es como se produce la presión de selección debido al uso de antimicrobianos. Entonces, cada vez que nosotros usamos a un antimicrobiano, tenemos que estar pensando que, si bien hay que darlo en el momento en que la persona realmente lo necesita, siempre vamos a estar generando algo que va a ser un desequilibrio para nosotros desde el punto de vista humano. Para la bacteria está bien resistir a eso. Los antibióticos, por otro lado, están clasificados de varias maneras, pero esta es una clasificación debido a que la hace la CDC, que se relaciona con la amenaza, ¿ya? ¿Qué tan urgente es la amenaza en cuanto a los mecanismos de resistencia que ya tienen y que están rodeándonos en el fondo, y que hace que las infecciones que actualmente se produzcan sea muy probable que sea de bacterias resistentes? Y ahí tenemos, por ejemplo, los clostridioides, todo lo que es la Acinetobacter resistente a carbapenem, la gonorrea resistente, que también es muy relevante, un tema de comunidad, pero que ya en algunas partes salen comunicados donde hay cepas de gonorrea que son resistentes a todos, lo que le llaman las superbacterias. En las noticias siempre salen como las superbacterias, donde ya no existe tratamiento. Tenemos enterobacterias también resistentes a carbapenem, y otras un poco menos urgentes, pero de todas maneras serias, el Campylobacter, ¿cierto? Resistente, las enterobacterias que producen las BLES, las enzimas que destruyen las beta-lactamasa, la Shigella resistente, el Staphylococcus meticilino resistente, el Streptococcus pneumoniae resistente a fármacos, la tuberculosis drogoresistente, el enterococo resistente a vancomicina, etc. Y ahí ustedes pueden ver también cuáles son las más importantes. Como yo les decía, cualquier bacteria puede ser
relevante, pero en relación a las infecciones que producen, a la mortalidad que producen y a los niveles de resistencia que existen actualmente, esta es la clasificación de la CDC. ¿Cuáles son ahora? Ya sabemos que tenemos un problema, que hay bacterias resistentes que están matando personas, que probablemente si no se hace nada va a ser la principal causa de muerte al año 2050, pero ¿por qué estamos generando esta resistencia? Bueno, ya les contaba que el uso indiscriminado de los antimicrobianos es el principal factor que influye en la diseminación de la resistencia, el aumento y la diseminación de la resistencia a los antimicrobianos. El uso de estos, que muchas veces no lo podemos evitar. Entonces no es cosa de decir, pucha, si el uso produce resistencia, no usamos más, porque necesitamos a los antimicrobianos para tratar enfermedades. Pero tenemos que ahí entonces empezar a pensar cuál es la forma racional, prudente, responsable de usar estos antimicrobianos para evitar al menos algo de esta velocidad de aumento de la resistencia. Y acá entonces tenemos que pensar en qué parte se usan los antimicrobianos, ¿dónde? Entonces nosotros como médicos probablemente pensamos, claro, yo doy antimicrobiano a los pacientes, a los humanos, pero también nosotros como humanidad estamos usando antimicrobianos en animales, ¿ya? Que puede ser en animales de compañía, en las mascotas cuando se nos enferman, ¿cierto? O también puede ser en animales de producción de alimentos, o sea, todo aquello que es para comer. Las vacas, los chanchos, los pollos, los peces, etc. O sea, la industria alimentaria, la industria que produce alimentos relacionados con los animales, usa muchos antimicrobianos por distintos motivos. No vamos a entrar en el detalle de eso, pero yo les quiero solo una cifra. En cuanto a cantidad, toneladas, obviamente que a las vacas, por ejemplo, no se les da el antibiótico por una pastilla cada 8 horas. O sea, se dan alimentos medicados con antibióticos, donde no solo come la vaca que está enferma o que probablemente esté enferma, sino que muchas más. Entonces son toneladas de antibióticos que se usan. Y lo que se calcula es que el 70% de los antibióticos que se usan a nivel mundial se usan en el tema de la industria alimentaria, ¿ya? Y el 30% es consumido por los humanos. Y esto también está asociado a temas antropológicos, digamos, de humanos. O sea, ¿por qué nosotros estamos usando tantos antibióticos en la ganadería o en la piscicultura o en la acuicultura? Porque estamos con una demanda importante de productos de carne. O sea, la industria necesita producir mucha carne, muchos pollos, mucha carne de vaca para hacer que las personas puedan comer carne con esta gran demanda mundial por este tipo de productos. ¿Ya? Cada vez que nosotros tenemos desarrollo de países, China que tiene un desarrollo importante, la gente empieza a cambiar un poco la alimentación y a demandar más productos de este tipo. Y con eso la industria entonces también aprovecha de producir más, y esta producción tiene que ser intensiva, y esta producción intensiva hace que los animales de alguna manera también estén en granjas que muchas veces no cumplen con condiciones mínimas para buenas prácticas, hacinamiento, ¿cierto? Y los antibióticos evitan que se enfermen. O incluso en algunos países, en Chile está prohibido, pero en países como Brasil, por ejemplo, y en otros, tenemos el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, porque cuando ustedes le dan antibióticos a las vacas, por ejemplo, aunque no esté enferma, solo como promotor de crecimiento, la vaca engorda más, y eso produce más carne, y por lo tanto más utilidades para la empresa. Entonces tenemos un gran problema también ahí. Y el otro tema es todo lo que tiene que ver con el control de infecciones. O sea, si nosotros tenemos un mal control de infecciones, por ejemplo, con países donde, o áreas donde tenemos baja sanitización, agua que no es potable o mala higiene, ¿cierto? O tenemos también sistemas de salud que son de poca calidad, vamos a tener muchas infecciones, ya sea comunitarias o intrahospitalarias, lo que a su vez produce que tengamos que usar más antimicrobianos. Por lo tanto, también ahí es una patita importante el tema del control de infecciones. Vamos a ver cómo nosotros nos asociamos al programa de control de infecciones intrahospitalarias porque, por la relevancia que tiene. O sea, el lema es que si no tenemos infecciones no deberíamos usar antibióticos. Entonces, es el primer paso, no tener la infección. Y eso significa varias cosas. Esto es solo para que lo vean, hay varios esquemas al respecto.
cómo estamos ahí todos conectados. ¿Ya? Tenemos que ver cómo hacemos para evitar que se siga propagando la resistencia, pero en eso no podemos solo enfocarnos en que los médicos prescriban racionalmente o educarlos en relación a cuáles son los antibióticos que tienen que dar, sino que tenemos que mirar esto de forma ecológica. Nosotros tenemos cierta producción de alimentos, tenemos que los animales defecan, van al medio ambiente, en el medio ambiente también hay bacterias resistentes, después crecen las plantas ahí, usamos pesticidas con efectos antibióticos que están en el medio ambiente, se van las bacterias a las aguas, nosotros tomamos esas aguas, nosotros comemos esas plantas, nosotros comemos esos animales, y todo eso se relaciona uno con otro, entre todos nosotros, para seguir aumentando la resistencia. Entonces tenemos que verlo de una manera mucho más holística, y en ese sentido el enfoque que se le da al tema de la resistencia es el enfoque llamado Una Salud o One Health. ¿Qué quiere decir? Que las intervenciones que vamos a hacer para poder paliar este problema tienen que ver con las personas, los animales y el medio ambiente. Tienen que estar las tres unidas haciendo distintas actividades en conjunto y cada una por su lado para poder enfrentar un problema que es así de grande, así de ecológico. No solo depende de lo que haga la medicina humana, sino que tenemos que asociarnos con el tema de animales. Y por eso yo al comienzo les decía que no hablo de los médicos, porque hablamos de prescriptores. Cuando hablamos de quién prescribe los antimicrobianos, en medicina humana son los médicos, un poquito menos los odontólogos también, y en el caso de Chile las matronas tienen algún rol, pero en el caso de los animales son los veterinarios, y por lo tanto tenemos que trabajar de la mano con esos prescriptores también, porque son quienes prescriben en los animales, ya sea animales de compañía o de producción de alimentos. Y al mismo tiempo también trabajar todo el tema medioambiental, con la vigilancia de aguas, la vigilancia de suelos, pero también el uso de pesticidas de efecto antimicrobiano. Entonces, en esta visión, los organismos internacionales, como yo les decía, tomaron conciencia de que esto era un tema muy relevante, y por lo tanto en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2014 se establece el primer plan de acción mundial contra la resistencia a los antimicrobianos. Venían haciéndose esfuerzos desde antes, desde mucho antes, pero que habían sido esfuerzos que no habían permeado hacia los sistemas de salud ni hacia los países, y en esta ocasión entonces se crea un plan de acción mundial con líneas estratégicas específicas, que no son más de 5, y que por lo tanto los países pueden comprometerse a avanzar en estas líneas. Ahí el link del plan de acción mundial de esa época. Lo importante de esto es que este plan también la OMS dice no podemos hacerlo solo, tenemos que hacerlo bajo este concepto de una salud, y por lo tanto se asocia a otras dos entidades internacionales que también están bajo la Naciones Unidas, que son la FAO, que tiene que ver con la producción de alimentos, y son la OIE en esa época, que ahora se llama OMSA, que es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que es como la OMS pero para los animales. Entonces, tenemos esto que se llama el tripartito. Actualmente, además, se agrega el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que nos faltaba esa pata, y ahora sería el cuatripartito, pero en esta época le llamábamos el tripartito, 2014. Y se establecen entonces distintas líneas de trabajo para poder enfrentar el tema de la resistencia, entre ellas la concientización pública, el uso de antimicrobianos en agricultura y medio ambiente, la vigilancia de la resistencia, la formación de capital humano, el tema de la sanitización de higiene, las vacunas, que son un elemento muy importante para poder prevenir infecciones y por lo tanto prevenir el uso y el sobreuso de antibióticos, los diagnósticos rápidos también para ver que efectivamente una infección es producida por cuál bacteria, los distintos desarrollos de otros fármacos, etc. ¿Va? Ahí sí. Y el Plan de Acción Mundial llama a los países, ¿cierto?, a hacer sus propios planes de acción nacionales. Entonces en Chile, cuando nos llega este llamado del año 2016, empezamos un trabajo coordinado también con esta visión de una salud. En esa época trabajó Salud con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, porque en Economía está Cernapesca, que es toda la parte de acuícola. Entonces teníamos todo lo que era alimento de producción, o sea, producción de alimentos de animales, digamos, y terrestres, y también los animales acuáticos. Y
lanzamos nuestro primer Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos el año 2017, que abordaba los años 2017 a 2020. Lo que hicimos en esa época fue juntar todo lo que hacíamos en Chile, que ya se hacían muchas cosas, y decir cuáles son las brechas principales y en qué podemos seguir avanzando. Bueno, igual nos cayó la pandemia encima, nos atrasamos un poco, pero de todas maneras se alcanzaron a hacer bastante de las acciones que habíamos comprometido. También hay una evaluación para que ustedes sepan si la quieren mirar de qué fue lo que pasó. Y ya terminado el 2020, entonces, que era esta primera versión del plan, tenemos una reunión y decimos, bueno, ahora qué vamos a hacer, tenemos que seguir trabajando, vamos a diseñar la segunda versión. Y esta segunda versión, que está publicada también, abarca los años 2021-2025 y se agregan 3 ministerios que consideramos importantes que estuvieran también con nosotros. El de ciencias, porque tenemos toda una rama sobre la investigación en resistencia; educación, que es un componente importante para llegar a las poblaciones de los escolares, ¿cierto? Y desde los universitarios, los escolares, los preescolares, para que conozcan el tema de la resistencia y hacer la concientización correspondiente; y también el Ministerio del Medio Ambiente, que si bien su rol es un poco distinto a lo que hacen otros ministerios del medio ambiente en otros países, porque ellos no ven directamente la vigilancia de aguas ni la sanitización, queríamos que de todas maneras estuviera con nosotros porque ya sea en animales silvestres o lo que está pasando dentro de distintos aspectos medioambientales, era necesario que estuvieran. Esta es la portada del Plan Nacional, también la pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud, y las 5 líneas estratégicas. Estas 5 líneas son la base de nuestro trabajo, y tenemos entonces las mismas líneas que tiene el Plan de Acción Global, adaptadas a Chile, ¿ya? Y la primera es la concientización pública y la formación profesional. O sea, concientización pública se refiere a las campañas que se hacen de difusión hacia la comunidad, para que la comunidad aprenda y entienda y sepa qué es la resistencia, qué son los antibióticos, por qué no hay que estarse tomando el antibiótico que le sobró a la vecina, etc. La formación profesional, como esta que estamos haciendo acá, que es la capacitación de los prescriptores, para que también tengan conciencia de que esto pasa y sepan que cada vez que recetan un antibiótico están haciendo un efecto que no es inocuo. La vigilancia integrada de la resistencia en la segunda línea, o sea, saber cómo están los niveles de resistencia, no solo en las muestras clínicas de humanos, sino que también cómo están en los alimentos, cómo están en la ganadería, cómo están en los mataderos, cómo están en el medio ambiente, en las aguas, y poder tener una visión general de lo que está pasando, porque esta resistencia, como les contaba antes, se traspasa entre unos y otros. El control del uso de antimicrobianos, perdón, el tercero, que siempre lo leo al revés, el punto 3, para hacerlo en orden, el control y prevención de infecciones en todos los ámbitos comunitarios y también a nivel hospitalario, que es toda una línea estratégica también con varias actividades. El cuarto es el control del uso de los antimicrobianos en distintos sectores, o sea, cómo hacemos que lo que se recete, nosotros sepamos qué es lo que se está recetando, dónde se está recetando, para quién se está recetando, no solo en personas, también en a qué granja, qué veterinario, etc. Y la investigación relacionada con la resistencia a los antimicrobianos, que yo les decía es el quinto punto, y por eso también quisimos incluir al Ministerio de Ciencias. Y aquí es pues solo para darles una visión de qué es lo que hacemos. Los invito a ver los documentos que están en la página del Ministerio. Yo creo que, no sé si lo vieron en las clases anteriores, pero siempre preguntan dónde están. Y la verdad es que es fácil llegar si uno sabe el camino del tema del Ministerio. Ahí se los puedo mostrar de qué forma llegar, donde están todos los documentos, las evaluaciones, los planes, lo que se está haciendo, etc. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un póster de SAC, ya de los antimicrobianos o medicamentos también se usan en salud de los animales, ¿ya? Y tenemos bastantes campañas en este sentido para el SAC, para todo lo que es animal de compañía y animal de producción de alimentos. Estrategias comunicacionales, incorporación de la resistencia a los temas educacionales también, que ya vamos a empezar con eso, la formación de prescriptores, como les decía, y también la capacitación general que se tiene que producir hacia todos los profesionales de salud, independiente de que puedan o no prescribir, porque su rol también es importante en el tema de educación.
Esto es la resistencia, la vigilancia de resistencia, donde hacemos, además de la vigilancia integrada que vamos cada vez fortaleciendo más, hacemos monitoreo en los hospitales de los ARAIS, que son los agentes con resistencia a los antimicrobianos de importancia en salud pública. Esto fundamentalmente viene de un monitoreo que hace el programa de control de infecciones. Tenemos también vigilancia de patógenos humanos comunitarios específicos, como es el caso del gonococo, de la tuberculosis, y tenemos la vigilancia de resistencia de patógenos en animales de producción, que eso es la parte de el Ministerio de Agricultura, con el SAC y con Cernapesca, y el reporte integrado sobre vigilancia, que es algo que queremos comenzar a hacer una vez que tengamos bien montado el tema de la vigilancia integrada. Y aquí lo que muestra el dibujo es por qué nosotros pensamos en esto de la vigilancia integrada, que es lo que se busca que tengan los países, en el fondo es para vigilar toda la cadena alimentaria. O sea, nosotros decimos desde la granja a la mesa, esa es como la clave, desde los pollitos que están ahí en sus granjas creciendo hasta llegar al matadero, después pasando por el supermercado, qué está pasando con esos alimentos que consumimos, y también nosotros mismos como seres humanos. Esa es toda la cadena alimentaria que vigilamos. En este momento estamos enfocados en vigilar salmonela, y por eso que les muestro el tema de los pollos. Y esto no solamente, por supuesto, que es vigilar que esté la gente, porque eso se hace, que esté la salmonela, pues sabemos que está la salmonela, sino que vigilar si esa salmonela es resistente, a qué antibióticos es resistente y qué niveles de resistencia tiene. El otro, que es de la prevención de control de infecciones, es todo lo que es el programa de control de infecciones de los hospitales, prevenir también infecciones comunitarias, prevenir infecciones producidas por microorganismos específicos, fortalecer la regulación en relación a la disposición final de los residuos, y prevenir y controlar infecciones en producción animal, vegetal y en animales de compañía. Hay un ejemplo de un manual de buenas prácticas que también es del SAC. En la regulación del monitoreo tenemos distintas guías, tanto para animales como para seres humanos. Tenemos monitorización de lo que se está usando específicamente en el tema animales, y queremos también avanzar en eso hacia los seres humanos. Y aquí vamos a entrar en detalle en la próxima clase, porque en esta línea es donde están instalados los programas de optimización de uso de antimicrobianos para los seres humanos, ¿ya? Que en el fondo lo que buscan es regular que se usen de buena manera los antibióticos en la práctica clínica. Y finalmente lo que es la investigación, que se refiere a mejorar el acceso a la información y también promover investigación científica, ya sea investigación básica o investigación operativa, que nos permita también tener mayor conocimiento y tener formas de poder avanzar en las políticas públicas basadas en evidencia científica. Algunas de estas cosas tienen más avances que otras, ¿ya? O sea, ahí podemos conversar después en las preguntas, pero este es nuestro plan. Nuestro plan al año 2025, en el que hay mucho compromiso de parte de los distintos ministerios. Es un bonito plan intersectorial que tiene resultados y que hacemos muchas cosas. Algunas, como les decía, avanzan más que otras, porque algunas dependen más de presupuesto, otras las podemos hacer desde la capacidad instalada, pero la invitación acá es a sumarse al plan. En el plan trabajamos todos. Y por eso que el logo final habla de Juntos una Salud. Se los voy a mostrar, a ver, Este es el logo del Plan Nacional, porque la verdad es que todos tenemos que ver con esto, hasta la comunidad. Todo el mundo tiene algo que hacer en relación a la resistencia a los antimicrobianos, y ahí entonces invitados cordialmente a sumarse dentro de las acciones que ustedes pueden desarrollar, ya sea como médicos o como portadores de voz hacia también la comunidad y sus familias, sus amigos, etc. Que aprendan, que se sepa que esto existe y que cómo lo podemos combatir. Para terminar esta parte, esta es la gobernanza que tenemos actualmente del Plan Nacional. Tenemos una mesa interministerial que se conforma por los 6 ministerios, puntos focales de los 6 ministerios, coordinados por la Subsecretaría de Salud Pública. O sea, por los humanos coordinamos el resto. Yo soy la coordinadora en este momento. Y tenemos mesas, además, que trabajan temas específicos, que también se interactúan entre sí y se traslapan, pero que, por ejemplo, tenemos la parte humana, que la trabaja el Ministerio de Salud, con todos los departamentos, divisiones que existen en redes asistenciales en salud pública que tengan que ver con esto, y es una gran comisión que ve todo lo que es resistencia a nivel humano.
Después tenemos el Grupo Interministerial para la Resistencia a la Cadena Alimentaria, esa está dirigida por Achipia. Achipia es la Agencia Chilena de Calidad y Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, que convoca a todos los actores que tienen que ver con resistencia en animales de producción. Tenemos también el Grupo de Coordinación de Consumo y Resistencia de Antimicrobianos del Instituto de Salud Pública. El instituto es muy relevante porque es el laboratorio de referencia para la vigilancia, pero además tiene el tema del control de los antimicrobianos en ANAMED, donde vigila también el consumo. Entonces ellos crearon un grupo ahí específico para coordinarse al interior. Y la Mesa Intersectorial de Resistencia con Animales Pequeños. Eso es una innovación importante de Chile, no muchos países lo tienen. Siempre las mascotas quedaban como un poco sin importancia, porque la importancia se le da a los animales de producción dentro de lo que es el Estado y las líneas políticas, pero creemos que es importante también hacer una regulación mejor de la prescripción de antibióticos en mascotas, ¿ya? Porque eso está muy votado, y en ese sentido tenemos también un trabajo ahí con el Colegio de Médicos Veterinarios, con facultades de la Universidad de Médicos Veterinarios y con de oficinas y departamentos del Ministerio de Salud relacionados con zoonosis y el tema de las mascotas, para poder ir viendo cómo avanzamos en regular mejor lo que se prescribe a estos animales pequeños. Y finalmente, en cada una de las regiones, ustedes van a tener un punto focal. No todas tienen actualmente, porque nos ha costado en que la nombren, pero ya varias de las regiones en las que ustedes están probablemente lo tienen, que está una persona que está a cargo del tema de resistencia, y que tiene que ver también con desarrollar estas mesas intersectoriales, ya convocando al resto de los actores a nivel regional para ir dándole más territorio y dando más contexto local a lo que son las actividades que se hacen dentro del plan nacional, porque el plan anterior estaba bien centrado en la parte del nivel central, o sea, de regulación de las autoridades, era muy, muy vertical. Y lo que queremos ir haciendo es avanzando hacia los niveles locales. También no está puesto acá porque lo vamos a ver después, pero existe en cada uno de sus servicios de salud un grupo que está específicamente para el tema de los PROA, lo vamos a ver en la próxima clase, pero que también forma parte de la gobernanza en el fondo de lo que existe actualmente en el Plan Nacional de Chile. Y lo último, contarles que la resistencia a los antimicrobianos es parte de la Estrategia Nacional de Salud. La estrategia, también ahí importante que lo sepan, es nuestro camino, las metas que tenemos. Cada 10 años hacemos un plan, ¿cierto?, estratégico que se llama, para ir relevando cuáles son los temas prioritarios del país y qué es lo que se quiere conseguir, ¿ya? Y en este momento tenemos esta estrategia con estos ejes, que son los que muestro acá. Puede que esto varíe un poco a lo largo del tiempo, pero lo importante es que en el eje 3, de enfermedades transmisibles, que están varias de las que ustedes van a ver en este momento en este curso, también tenemos a la resistencia a los antimicrobianos como una de las prioridades para el país a desarrollar de aquí al 2030. Eso. Preguntas. Aquí tengo ya algunas preguntas de la exposición, algunas preguntas y otros comentarios, diría yo. Dice, en uno de los centros donde me formé vi una S-Auros, meticilino susceptible tratado con vancomicina más meropenem. No sé si, yo creo que un comentario, más que una pregunta. Un comentario. Y el comentario clásico de... no sé cómo estará ahora, pero en la época en que yo me formé, en los hospitales se ponen de moda ciertos antibióticos. Entonces uno repite, ¿ya? O sea, tu profesor da un esquema y todo el mundo como que repite el esquema, y para esto se usa esto, y es como una receta de cocina, pero sin pensar qué es lo mejor para ese paciente, o por qué vamos a dar un antibiótico de amplio espectro para un microorganismo que no lo necesita, con todas las consecuencias que trae. Vamos a hablar más de ese tema en la próxima clase, pero efectivamente es así. Otra pregunta, dice, si tengo, por ejemplo, un paciente con una ITU alta tratada por una Escherichia coli BLI en el pasado, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para pensar que la bacteria que causa una nueva ITU no es una bacteria resistente?
Pucha, yo pensaría hacerle el cultivo y esperar el cultivo. Eso es, en ITU tenemos la complejidad de que nosotros en atención primaria vemos al paciente con los síntomas y generalmente damos tratamientos empíricos. Entonces, si tenemos ese antecedente, habría que claramente pedir el cultivo, pero como sabemos que se va a demorar un par de días por lo menos en tenerlo, ir viendo ahí cómo podemos, dependiendo del estado clínico del paciente, si le vamos a dar un antibiótico primero, no darle al tiro, yo no le daría, yo personalmente, no le daría al tiro un amplio espectro para atacar eso, sino que le partiría con uno, tal vez, pero rápidamente lo cambiaría si es que llega el cultivo con esa bacteria resistente. Otra pregunta, ¿cuál es el efecto de la resistencia antimicrobiana que se está provocando con las salmoneras en el sur de Chile? ¿Qué tantos problemas puede traer a futuro esto? Mira, Cernapesca es súper aplicado para el trabajo y trabajamos en hartos proyectos en relación a la salmonicultura, porque el salmón, o sea, el tema del salmón es prioritario para Chile. A ver, los salmones en Chile tienen una bacteria que se llama la Pizzirrhizia salmonis, que es una bacteria que es endémica en Chile, a diferencia de otras partes donde se producen salmones donde no tienen. Entonces la necesidad del uso de antibióticos en salmonicultura en Chile es mayor que en otros territorios. Dicho eso, se trabaja en función de poder tratar de bajar la cantidad de antibióticos que se usan en los salmones. Y ahí hay un montón de proyectos que estamos desarrollando incluso con instituciones internacionales para ir vigilando, dando alertas tempranas, interviniendo de otras maneras, desarrollando vacunas, cosa de que los salmones estén vacunados y no se infecten. Lo positivo de eso es que Pizzirrhizia salmonis no es un agente patógeno para el humano, por lo tanto la probabilidad de que traspase resistencia no la sabemos bien, pero es menos probable que en salmonela, por ejemplo, que sí es patógeno humano y de pollos o de animales. Entonces estamos más alejados nosotros como seres humanos de los salmones. Sin embargo, el tema ahí también pasa, y pueden leer la prensa y estudios al respecto, en cómo el uso de los antimicrobianos en la salmonicultura también produce un efecto ecológico en el medio ambiente, porque el alimento que se le da a los peces viene medicado, los peces se lo comen, pero obviamente que también eso cae a los suelos, afecta a las algas, afecta al medio ambiente acuático, y eso es un daño también a la ecología y no sabemos qué tanto al ser humano. Falta bastante investigación para que yo les diga, mira, efectivamente, ¿produce esto en nosotros? No, o sea, sabemos que la teoría es factible, que eso pase, tenemos una interacción con el medio ambiente y con los animales total, eh, pero ahí estamos, tratando de demostrar qué tanto nos produce este daño el hecho del uso de los antibióticos en salmonicultura. Otra pregunta, ¿existe alguna medida de vigilancia a nivel de atención primaria? Vamos a hablar de eso en la próxima clase. Ok. ¿Qué ocurre con la susceptibilidad intermedia de patógenos? ¿Se puede ocupar dicho antibiótico en mayor dosis en caso de que no tengamos otra alternativa terapéutica? Sí, eso se hace así. Yo no me voy a enfocar en ninguna de las clases en temas de uso de antibióticos, ¿ya? De cómo se usan, y ahí los voy a invitar en la otra clase también a ver la guía de atención primaria que se ha desarrollado, pero también a que si están interesados sobre todo en que tomen más formación en esto, con los cursos que se hacen a nivel de la Sociedad Chilena de Infectología, que ya entran a contar cómo se tratan los pacientes humanos en particular, ¿ya? O sea, el rol mío como coordinación del plan es un rol mucho más de arriba, donde veo los 6 ministerios y vemos qué hacemos como política pública. Para ver qué tratamiento específico se le dan a los pacientes es otro tipo de formación, que no es la que tenemos en este momento, pero bienvenidos a que la tomen, porque es súper relevante ahí esas preguntas de cómo hacerlo en la práctica clínica, cuánto usar. Pero la respuesta concreta es que sí, normalmente cuando hay una resistencia intermedia se puede ajustar el tratamiento para poder usar
el antibiótico al cual es resistente, pero que en mayores dosis para poder, en el fondo, matar a esas bacterias. Otra pregunta, usualmente sobran antibióticos al comprarlos. ¿Qué hacen con esos antibióticos? ¿Botarlos? ¿Dónde? Ahí tenemos también un tema, es que lo hemos conversado, de cómo poder eliminar de buena manera el antibiótico, porque cada vez que lo botamos, ¿cierto? Se va al basurero y en el basurero se crean bacterias resistentes. Es un tema medioambiental. Eh, que sabe el Dipol Medio Ambiente, que ve este tema, que también es relevante, lo hemos conversado en eso del cómo eliminar los residuos. Nuestro sueño es que se botaran como las pilas, o sea, que uno tenga un dispositivo especial para eliminar todos estos antimicrobianos y que no lleguen a los basurales comunes y corrientes, porque ahí, ¿cierto? Seguimos haciendo daño ecológico. Pero ahora, actualmente, van al basurero. No tenemos regulación al respecto. Un comentario, dice, he visto en varios servicios de urgencia de APS una alta prescripción de antibióticos en cuadros que son evidentemente virales. Ahora que están aumentando las consultas respiratorias, la prescripción también ha aumentado. Así es. Ese es el gran problema en medicina humana. Infecciones respiratorias tratadas con antibióticos que son virales. Creo que es la última pregunta. Dice, ¿es necesario notificar urocultivos con Escherichia coli resistente a cefalosporinas o carbapenémicos si el paciente es asintomático? Tenemos un programa de vigilancia que está establecido, los laboratorios saben lo que ellos tienen que reportar. No es que el médico tenga que reportar, no es como la ENO, que en la ENO ustedes tienen que reportar al paciente con un diagnóstico específico. Acá, en la vigilancia de la resistencia, hay una red de laboratorios. Entonces, cuando el laboratorio ve que hay una bacteria resistente que a él le llegó, no va a saber si es colonización o paciente asintomático, porque le va a llegar la muestra. Ese resultado se reporta al Instituto de Salud Pública. Incluso se mandan muestras, se mandan las cepas para que el instituto pueda verificar que efectivamente eso es así. Entonces, en ese sentido, ustedes como médicos no tienen que hacer el reporte, pero sí lo hace el laboratorio. Gracias. Ahí abarcamos todas las preguntas de esta presentación.